Bien, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta nueva sesión de la Cátedra Social de la Fundación La Caixa. Un saludo a su director general, Antonio Vila, que nos acompaña también hoy aquí, ¿no? Saben que esta es la primera sesión que hacemos en el año 2024 de esta Cátedra Social. Esta cátedra, cuyo titular es el profesor José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada, académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y que fue rector también de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo del año 1995 a 2005 y precisamente desde finales de 2005 el titular de la cátedra, primero Cátedra La Caixa, ahora Cátedra de Fundación La Caixa, y que desde entonces ha hecho un montón de actividades, muchas de un ámbito económico, también algunas de social, pero que desde el año pasado empezamos con esta actividad más recurrente, así en el ámbito social, ¿no? Tocamos ya durante el año pasado algunos de los temas importantes y que están al orden del día en el ámbito social. Empezamos por temas como el del envejecimiento de la población y la nueva situación que tenemos con las personas mayores. Hablamos también de temas como la pobreza infantil, hablamos de interculturalidad, hablamos de los cuidados también o del final de vida. Fueron distintos temas que estuvimos tocando con distintos formatos también durante el año pasado y en este primer tema de este año hemos escogido uno de los temas que para nosotros también liga bastante con el origen de empezar a actuar con un mayor volumen de programas sociales, ¿no? Si hablamos de cuando empezamos con el envejecimiento, de la historia de la Caixa y de cómo empieza la Caixa ya como una acción de ayuda a personas que lo necesitaban por cuestión de edad. Hay un momento a principios de los años 2000, bajo la presidencia de Ricardo Fornesa, en donde se produce una decisión de un trabajo más continuado en el ámbito social y empezar con nuevas iniciativas. Y en ese momento, en finales de 2005, pues el primero de los nuevos programas sociales que se pone en marcha es un programa precisamente para la incorporación laboral de los colectivos desfavorecidos, ¿no? Es un tema también muy importante cuando queremos hablar precisamente de todo este ámbito social y de temas que tengan impacto y posibilidad de cambio de situaciones, ¿no? El programa que pusimos en marcha en esos finales del año 2005 es un programa que ha ido cogiendo un volumen importante. Es el segundo programa, si lo miramos por volumen de inversión, que tiene la Fundación La Caixa, con más de 30 millones de euros año, y vuelve a ser un programa, lo primero, pues muy capilar, y de hecho durante este año ya 2024 todos los programas que hacemos estarán presentes en todas las provincias de España. Este programa es así, ya hace tiempo que está presente en todas las provincias de España, con más de 400, diríamos casi 450 entidades trabajando en todo el territorio. Más de 1000 personas se mueven alrededor de ese trabajo que se va haciendo, y también presente en otros países, no solo en Portugal, en donde nuestros programas empiezan a estar también con mucha presencia, sino que también está presente en Polonia con un grupo que tenemos en Varsovia, también en Marruecos, en todo lo que es Tánger y Casablanca, que también hay acción. También está presente en Hungría y también lo ha estado en Túnez. Por tanto, y con algunos otros países en donde metodología incorpora, pues se ha ido llevando también a cabo, ¿no? Es un programa que es el primero también, y decía que empezó a finales de 2005, pues es un programa con larga historia y que demuestra lo que decíamos, que los programas en el ámbito social necesitan de tiempo y de pensar en un medio y largo plazo para hablar de qué impacto pueden tener. Y si nos situamos en un par o tres de años después de que había empezado el programa, a finales de 2008, este programa estaba insertando a unas 3000 personas cada año. En este momento, y con un volumen de inversión que quizás cerca de un 20% superior al que había habido, estamos hablando de 40.000 personas insertadas cada año, y que además también pues, ha sido uno de los elementos como garantía que nos ha permitido estar como organismo intermedio en Fondo Social Europeo y ha hecho añadir algún recurso más a toda esta acción, ¿no? Y por tanto pensamos que con un impacto importante y con la demostración de que la persistencia siempre ayuda y ayuda a cambiar situaciones, ¿no? Antes de la pandemia, en un estudio para una iniciativa que era Juntos por el Empleo de FEDEA,
hablaban de cómo cualificaban toda esta parte de vulnerabilidad ante el empleo y la cifraban en el Estado español en más de 4 millones de personas, entre las personas que estaban en paro, las personas que no estaban ni apuntadas pero que por edad necesitarían tener un empleo, o todos aquellos que aunque tuviesen un empleo era de tan pocas horas que no les permitía salir de esa situación de dificultad y de necesidad. Cuando esto lo situaban en hogares de dificultad, en hogares con tasas de pobreza, lo situaban en esos 4 millones de personas. Y esto no cambia mucho, cambian situaciones, pero hay un gran volumen de personas con dificultades y que las siguen teniendo, ya sea en forma de no tener empleo o de no acceder a un empleo que les permita de verdad cambiar esa situación en la que están, y por tanto pensamos que sigue siendo un tema de mucha importancia. Cuando ligamos también con el tema, cuando el título de la ponencia de hoy que habla del valor de la inclusión, pues esa inclusión es a la que le damos fuerza, y que la inserción laboral pues tiene un valor muy importante, sobre todo y más aún si lo hacemos en términos de pensar en cómo se consigue mayor inclusión, que es luchando contra la desigualdad. Por tanto, promoviendo la igualdad, y la inserción sociolaboral es uno de los elementos principales para conseguir un cambio en este sentido. Hoy, para hablar del tema, pues primero innovamos en formato, ¿no? Puesto que vamos a hablar con una mesa redonda en donde va a haber más de un interviniente. La persona que nos va a aportar la mayor parte de contenido es nuestro director científico del programa Incorpora, José Miguel Argüelles, que es muchas cosas, licenciado en Económicas, en Empresariales, MBA por el IES, también es profesor y tiene una larga lista de cargos, pero desde hace muchos años colaborador nuestro. Personalmente, yo creo que después de proyectos históricos que habíamos hecho, pues labramos una muy buena amistad, porque hemos trabajado conjuntamente muy bien, y que me ha demostrado toda la valía que tiene y toda la capacidad de análisis, seguro por encima de las capacidades habituales. Y él, desde el año 2010, nos ha acompañado en saber más cosas sobre la inserción laboral, hacer análisis también de impacto, de cómo es ella, ¿no? Y por tanto ahora también como director científico, y lo hace acompañado de dos personas a las que también les agradecemos su presencia, de Montse Moré, directora de la Fundación Preven, y de Javier Doval, que es el director de Pinardi, de esta iniciativa de los salesianos también, en esa búsqueda de empleo, ¿no? Son dos entidades relevantes y que nos van a intentar acercar cuál es esta realidad de la inserción sociolaboral y de la importancia que tiene, y remarco también esta parte de sociolaboral porque pensamos que es la que nos da un impacto muy importante, ¿no? La próxima sesión que haremos, en principio está planificada para el día 6 de mayo, en ella con el doctor Miquel Casas vamos a hablar de los trastornos de aprendizaje, también un tema importante, y también les invitamos a todos ustedes a que puedan asistir. Yo, sin más, lo que hago es invitar tanto al profesor García Delgado como a los tres ponentes a que suban y a que pueda iniciarse la ponencia de hoy, que espero que sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros dos aquí. Yo voy a rascarlo. Pásate tú ahí. Bueno, pues sin más pausas, porque tenemos muchas cosas, hay muchas cosas que decir esta tarde por parte de nuestros ponentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, déjenme también a mí decírselo, muchas gracias por su asistencia, por su presencia. Me gusta subrayarlo siempre, es la asistencia, el seguimiento que hacen ustedes de estas convocatorias de la Cátedra Social Fundación La Caixa, un estímulo estupendo, ¿no? El mejor estímulo, ¿no? Para seguir programando cosas que por otra parte, al nutrirse de los programas de ámbito social, como se decía antes, de la Fundación La Caixa, pues digamos trabajamos con red de alguna forma, ¿no? Las convocatorias tienen gran receptividad porque los temas que se presentan ciertamente tienen mucha proyección social, ¿no? En todo caso, de verdad, muchas gracias. El tema ya lo ha glosado perfectamente Marc Simón.
Y no voy a... Y tal vez, como profesor de economía, un pequeño apunte adicional. El tema de nuestro tiempo, por decirlo así un poco solemnemente, el tema de nuestro tiempo, y no solo desde la perspectiva económica, es la desigualdad. Realmente con un impacto sobre la estabilidad política, sobre la cohesión social, en términos éticos. El tema grande es la desigualdad y una de sus aristas más afiladas, una de sus expresiones más hirientes es la exclusión. Todo lo que hagamos por la inclusión, empezando por la inclusión laboral, por la inserción laboral, es absolutamente fundamental. Tocamos el núcleo de lo más problemático de las sociedades de nuestro tiempo, de todas las sociedades y también de las sociedades como la española, ¿no? Y los ponentes, siempre el compromiso, temas de gran proyección y de gran relevancia social, desarrollados por ponentes que tengan bien acreditada su competencia sobre los mismos, ¿no? Y en el caso de esta tarde, pues está clarísimo: José Miguel Argüelles, Montse Moré y Javier Doval, ¿no? Como ya lo ha hecho muy bien, además, Marc Simon ha hecho un pequeño apunte, digamos, respecto de sus respectivas responsabilidades actuales. Déjenme únicamente subrayar los tres, para no consumir más de un minuto. Los tres tienen tres cosas en común que a mí me ha llamado la atención cuando he repasado sus currículums. Uno, estupenda formación, pasando además por centros académicos de referencia. Segundo, un desempeño, una ejecutoria profesional largo desempeño, larga ejecutoria profesional extraordinaria. Y tercero, larga ejecutoria profesional o desempeño profesional en el campo de la alta dirección y asesoramiento empresarial, José Miguel, hasta recalar en la dirección científica, recalando finalmente en la dirección científica del programa Incorpora de la Fundación La Caixa, efectivamente. En Montse Moré firma su ejecutoria profesional, larga ejecutoria profesional también dedicada, intensa, en firmas de auditoría y consultoría, siempre en el ámbito del cuidado y la atención de las personas. Y ahora directora de la Fundación, muchos años directora de la Fundación Privada Preven, dedicada a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y Javier Doval en el ámbito de las organizaciones de servicios sociales, director de Pinardi, que es una federación de plataformas sociales de servicios sociales, ¿no? Buena formación, magnífica ejecutoria profesional. Y el tercer punto en que me coinciden los tres, que me interesa también especialmente subrayarlo, viven esa ejecutoria profesional en forma de compromiso vital, diciéndolo de otra forma, con devoción apasionada, ¿no? Es una vieja expresión de Max Weber, devoción apasionada, ¿no? Con un compromiso vital. Su profesión es un compromiso vital. Tal vez hay dedicaciones, hay trabajos, hay labores que no se pueden hacer bien sin ese punto de compromiso vital, de devoción apasionada. Y me parece, repasando el currículum de cada uno de ellos, me parece que en este caso se cumple perfectamente, ¿no? Montse me lo decía muy coloquialmente en alguno de nuestros encuentros previos. Me apasiona tanto mi trabajo que la autocontención a la que estamos hoy obligadas por razón de tiempo en las respectivas exposiciones me va a ser difícil. Expresa eso muy bien, que lo vives con mucha pasión. Nada más, muchas gracias. Y también, antes de darle la palabra a José Miguel Argüelles para que inicie este turno de intervenciones, darle las gracias a José Miguel Argüelles porque él ha sido básico para preparar todo esto en la distribución también un poco de tiempos y demás. Así que, por favor, tú tienes la palabra, José Miguel, para continuar. Pues muchas gracias, José Luis. Gracias a los compañeros de mesa, gracias a Marc, gracias a Antonio Vila, Montse, la Fundación en general, por tener la oportunidad de estar aquí, y a todos los que han venido a escucharnos, pues inmensamente agradecido. Este es un tema que podría dar para días, no para horas, ¿no?
con lo cual voy a intentar ser breve y no dejarme nada importante en el tintero, para ponerlo en puntos de referencia. Y lo primero que pediría es que me gustaría que todos hiciéramos una pequeña reflexión, ¿no? Y es esta que sigue, ¿no? Es decir, ¿quién no conoce en su entorno próximo a alguien que se haya quedado sin trabajo o incluso uno mismo haya pasado por este ciclo que obviamente tiene unas implicaciones determinadas, ¿de acuerdo? Y aquí podemos hablar de nombres muy concretos, ¿no? Podemos hablar, pues, de Pedro, de Ernesto, de Wilfred. Yo aquí, si esto pasa, que no sé si pasa o no. Ahora. Me gustaría poner nombres y personas concretas, ¿no? Y aquí estamos hablando, pues, de Carmen, de Lucía, de Diego, Yuri, Jesús, etc. Y así hasta miles y miles de personas. Estas personas, además de encontrarse desempleadas, sin que seamos conscientes en muchos casos, están perteneciendo a colectivos de vulnerabilidad o de exclusión, ¿no? Y eso me llega a la primera reflexión, ¿no? Lo importante que es en todo este proceso tener como centro y como objetivo final a la persona, ¿no? La inserción sociolaboral, obviamente, es un tema fundamental en este campo, ¿vale? Si miramos la población española, en el año 2023, en el estado de pobreza, nos dice que estamos alrededor de unos 12,7 millones de personas que están en riesgo de pobreza y o exclusión social. Esto respecto a la exclusión. Pero si además hacemos referencia al tema de la discapacidad, que también aquí Montse nos hablará, pues es cierto que todos conocemos situaciones específicas de familias o de personas que han convivido con la discapacidad o que no saben que van a convivir, pero en algún momento convivirán con la discapacidad, ¿vale? Sea de una forma natural o sobrevenida. Y estas personas también encuentran graves dificultades para encontrar trabajo, ¿vale? Es importante remarcar que la correlación entre vulnerabilidad y empleo es de doble sentido. Desde una situación de exclusión social es muy difícil encontrar un empleo, muy difícil, especialmente en algunos colectivos, ¿vale? Pero es verdad que también detrás de una situación de exclusión social casi siempre hay un problema de empleo, sea por falta de él o por su baja intensidad. A veces hablamos de que hay empleo, pero es que hay empleos de muy baja intensidad que no dan suficiente como para salir de la vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, que la empleabilidad es un tema relevante en general y especialmente relevante para las personas vulnerables, creo que no será objeto de gran discusión, ¿vale? Dos datos de referencia, simplemente, para poner en contexto, ¿no? De acuerdo a la encuesta de condiciones de vida del INE, la pobreza en mayor medida afecta a las personas desempleadas que a las personas empleadas. Pero es que los números son tremendos, ¿no? La tasa de pobreza era del 26,2% en las personas en paro versus el 12,6% de las personas ocupadas. Casi 14 puntos más, o sea, el doble. Y esto nos da una referencia de qué tan importante es el empleo en el ámbito de la vulnerabilidad, ¿vale? Y además esta desempleabilidad y esta vulnerabilidad no afecta a todo el mundo por igual. Por ejemplo, en mayores de 45 años, pues el porcentaje de larga duración de paro es del 58%. Tremendo, ¿vale? En cambio, quizá en el colectivo de los jóvenes, donde es muy importante encontrar un primer empleo, el paro de larga duración afecta al 16-17%, ¿vale? Entonces hay que hacer una aproximación particularizada a cada uno de estos colectivos. A nivel más cercano, ya dejemos las estadísticas. ¿Qué tan importante es para la persona en riesgo de exclusión social o discapacidad como podrían ser pues, las personas que hemos dicho antes, Ernesto, Wilfrid, Mustafa, Diego, Lucía, etcétera, etcétera, encontrar trabajo o mantener y mejorar en su caso el que tuvieran? Pues en estos casos no estaríamos hablando solamente de estas personas, estaríamos hablando de muchísimas más. Y como son muchísimas más, ya no me atrevo a poner caras, sino es que son miles y miles de personas que están en esta circunstancia, ¿vale? ¿Qué aspectos me gustaría resaltar sobre esta problemática y este aspecto tan apasionante? Primero, que estamos hablando de inserción sociolaboral.
de personas en situación en riesgo de exclusión, ¿vale? ¿Qué pretende? Pues se pretende no únicamente encontrar trabajo, pretende mejorar la vida de quienes se enfrentan a dificultades para acceder a la sociedad y en concreto al mercado laboral. Es mucho más que encontrar un trabajo, es ser insertable en la sociedad. Hablamos de inserción sociolaboral, que pretende mejorar la vertiente relacional. Cuando alguien tiene un trabajo, amplía su ámbito de relaciones, se siente más confortable, y también el encontrar un trabajo, ¿vale? Aquí se debe considerar que los colectivos vulnerables deben disponer de igualdad de oportunidades y las mismas condiciones que los no vulnerables. A veces, cuando hablas con determinadas personas, hablan de los colectivos vulnerables como menos capaces, desamparadas. Yo creo que el reto de todo este trabajo es poner en el mismo punto de salida a las personas vulnerables que respecto a lo que no lo estamos, ¿vale? Porque no hay nada más triste que alguien se sienta minusvalorado. Y eso es el primer punto que yo creo que es importante tener en consideración, ¿vale? La inclusión sociolaboral de una persona vulnerable permite una mejora personal y la construcción de un proyecto de vida. Y esto tenemos muchísimos ejemplos, que seguramente luego en algún caso podemos comentar, ¿vale? Pero el empleo o incluso la potenciación del autoempleo, que también es posible, ¿no?, en perfiles determinados, impulsa al colectivo a salir de esa vulnerabilidad. Pero no nos podemos quedar únicamente en el impacto laboral, ¿no? O sea, el salario permite cubrir unas necesidades económicas, evidente. Pero además, el hecho de percibir un salario permite mejorar la autoconfianza de la persona en cuestión, que además de subsistir económicamente, puede formar parte de un entorno social, vamos a decir, distinto, más amplio, normalizado, ¿vale? Asimismo, un trabajo permite a la persona aumentar su esquema relacional y mejorar su propia autoestima, tanto en la empresa como fuera de la empresa, y en otros posibles trabajos que vayan surgiendo. En particular, en el colectivo de los jóvenes es muy importante el ámbito del primer empleo, ¿vale? ¿Se puede valorar la inserción sociolaboral, el impacto? Bueno, al hacer evaluaciones de programas, como ha sido el programa Incorpora, de personas vulnerables, se suelen hacer valoraciones de impacto en términos de actividad, economía, números monetizables, ¿no? Pero también se pueden hacer, que son igual o más importantes, en aspectos que no son cuantificables, que pueden ser más importantes incluso que los cuantificables. Y asimismo se incluyen valoraciones de ámbitos que están referidos a la propia persona, al entorno de la persona y a la sociedad en general. Aquí me gustaría hacer mención muy rápido a algunas de las menciones de un análisis que se hizo prepandemia. Esto tiene ya unos cuantos años, pero siguen siendo absolutamente válidos porque creo que dan un punto de referencia, ¿no? Dentro del entorno profesional y social, las personas que encontraban trabajo decían que conseguían relacionarse con otras personas en el trabajo en un 89%. Dentro del entorno familiar se daban cambios positivos en la relación con la familia, alrededor de un 74%. Y cubre necesidades de su familia que no podía cubrir antes, evidentemente por el ingreso, de un 81%. Asociado a la autoestima, muchos de ellos mencionaban que se sentían motivados para seguir formándose, del orden de un 84%, y que se sentían más independientes. Y además, muy importante, que se sentían capaces, diferencialmente, de empezar a buscar un nuevo trabajo. Esto es sobre una base de más de 1000 personas, es decir, no es que sean un par de amigos que le hayamos hecho las preguntas, ¿no? Yo creo que es una base estadística lo suficientemente importante, ¿no? Inserción sociolaboral e impacto social. ¿Qué tan importante es no solamente para la persona, sino también para el entorno próximo y que también para la parte que corresponde a la sociedad en general, ¿vale? Aquí me gustaría hacer mención a algunos de los agentes que se pueden tener en consideración. Seguramente no me detendré en todos, pero creo que es importante discriminar a algunas de las personas o ambientes involucrados en esta valoración. Obviamente, a nivel de empresa hay un impacto y es un colaborador necesario, ¿eh? Es imprescindible. Para que alguien encuentre un trabajo, alguien tiene que ofrecer un trabajo y alguien tiene que insertar, ¿vale? Y entonces, la propia inserción laboral tiene valor puesto que genera un impacto en el desarrollo del negocio de una persona vulnerable
o no vulnerable. Pero si estamos hablando de personas vulnerables, se premia el desempeño de la persona, no tanto necesariamente el perfil. El hecho de ser vulnerable o no vulnerable no debería discriminar. Mejora la conciencia interna del personal, por el hecho de que se insertan personas que en otras condiciones quizá seguramente no serían insertables en otras compañías. Se cumple el propósito y visión de la empresa en la medida que el propósito y misión de la empresa considere explícitamente la inserción de colectivos de esta tipología, ¿vale? Obviamente ayuda a reforzar la imagen de marca, ¿vale? Porque cada vez más hay un reconocimiento del mercado hacia la conciencia social. Y obviamente, pues no voy a extenderme en ello, pues se consigue cumplir algunos de los requisitos de responsabilidad social corporativa o ESG. Aquí solamente una mención de que cada vez más el entorno económico y el entorno financiero está potenciando más este tipo de consideración de variables que tienen que estar asociadas con la sostenibilidad y en particular en el ambiente social, ¿vale? A nivel de entidades sociales, y no voy a hablar por ellas, que ellas hablarán por mí, pero simplemente aquí, en base a la experiencia de tantos años, yo aquí he hecho algunas menciones, ¿no? Primero les ofrece, creo yo, un impacto multiplicador al proporcionar un empleo a personas que atienden desde otras perspectivas de la vulnerabilidad, hablando de la transversalidad. Genera un impacto positivo en las familias y comunidades próximas y contribuye a la sostenibilidad y cumplimiento de su misión en la medida que la misión de una entidad social, entre otras, es ayudar a la sociedad. Les aporta legitimidad y credibilidad ante la comunidad y obviamente a los financiadores. Aquí también siempre hay que demostrar efectividad, ¿vale? Y yo creo que son unos colaboradores imprescindibles y necesarios para, como diré después, estar próximos al terreno. A nivel de la administración pública, no voy aquí ahora a hacer un panegírico sobre qué ventajas tiene la administración pública, pero por simplificarlo, una persona vulnerable que sea capaz de encontrar trabajo e incorporarse al mercado laboral tiene unos valores adicionales y positivos para la administración pública. Obviamente tiene ingresos adicionales a la seguridad social si encuentra un trabajo, puede reducir algunos de los costes de prestaciones por desempleo, reduce subvenciones sociales en la medida de que, por ejemplo, el ingreso mínimo vital ya no es necesario, e incrementa el nivel de consumo en la medida de que haya una renta disponible para poder gastar cuanto antes no lo tenía, ¿no? Esto no tiene que ser necesariamente malo. Todo lo que se pueda percibir desde el punto de vista del ambiente de la administración pública son recursos que se pueden reinvertir para estos colectivos o para otros, para que se pueda hacer este tipo de labor y potenciar desde la administración pública, ¿vale? Otros impactos, aquí voy a ir rápido para no extenderme porque José Luis me empezará a mirar mal dentro de 5 minutos. Familia, obviamente mejora las relaciones entre familia y da cierta tranquilidad. En el caso de la discapacidad, y no quiero hacer un spoiler, ¿no?, pero posiblemente libera tiempo que permite dedicación a trabajo u ocio, especialmente en colectivos con discapacidad. Libera tiempo porque, obviamente, mientras la persona en cuestión está trabajando, si está en el lugar de trabajo, a lo mejor no necesita la misma atención que necesitaría en casa, ¿no? En los empleados de la empresa que contrata, independientemente de la empresa, pues obviamente hay una sensibilización por parte del personal hacia el colectivo contratado, ¿vale? Puede suponer un aprendizaje de convivencia. En el barrio de la persona, solamente un matiz, pues hombre, se percibe una transformación por la integración laboral de las personas cercanas y anima a tener más perspectivas de futuro a las personas que están en situaciones parecidas y que todavía no han encontrado. La sociedad en general. Esto es un tema muy amplio, ¿no? Pero la inclusión social es esencial para el crecimiento sostenible y de la prosperidad en común. Esto no es que lo diga ningún libro, es que esto, si pensamos un poco, es así. Cuando se excluye a ciertos grupos de población del acceso a oportunidades laborales, lo primero que pasa es que se puede desperdiciar talento, ¿vale? Y se limita el potencial de desarrollo de la sociedad en su conjunto, porque la sociedad al final somos todos. Por el contrario, si se promueve la inclusión con un acceso equitativo al empleo, no primado, sino equitativo, y aquí quiero hacer énfasis, equitativo, no primado, y a la formación laboral, se crea una fuerza laboral más diversa, dinámica, que impulsa innovación y crecimiento, dada la diversidad de los perfiles que están involucrados, ¿vale?
En el mercado laboral en particular existen diferencias entre la demanda y la oferta, donde los colectivos vulnerables, bien guiados, orientados y acompañados, que forma parte del proceso de acompañamiento, pueden cubrir estos déficits, aprovechando estas oportunidades y creando un círculo virtuoso de incorporación al mercado laboral de los colectivos con mayores dificultades. Si hacemos una reflexión de cómo va a ser la pirámide poblacional de aquí a 5 o 10 años, vemos el nivel de envejecimiento que va a tener la población y la necesidad de cuidados que vamos a tener algunos, por ejemplo yo, dentro de 5 o 10 años, nos daremos cuenta de la déficit de puestos de trabajo en este ámbito. Por otro lado, estamos en un país donde es un país de servicios, donde el turismo es muy importante. Pues ese otro ámbito, donde atiendo por servicios, un buen servicio, es un cambio importante, es un campo importante para ofrecer trabajo a este tipo de colectivos, ¿vale? Una aproximación económica. Yo no me quedaría con aproximaciones económicas, pero cuando hemos hecho alguna aproximación económica, los impactos fundamentalmente, y como no podía ser de otra manera, tienen que ver con el ámbito de la persona, con el ámbito de la administración pública y con la sociedad en general. En un análisis que se hizo prepandemia también respecto del impacto social en términos económicos que podía tener una unidad invertida, pues podemos discutir si eran 16, 18 o 20, ¿no? Pero el impacto era francamente exponencial, escalable, ¿no? 18 veces lo que se invertía en el proceso, ¿de acuerdo? ¿Cómo se repartía esto? Pues obviamente hay un reparto que primero va al beneficiario, porque obviamente el beneficiario tiene un salario que percibe, que antes no percibía, y es una parte importante, cerca de la mitad. La administración pública también tiene un incremento de ingresos y de aportaciones por parte de la incorporación al mercado laboral y sociolaboral, obviamente por las cotizaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, por la reducción de subsidios, parte del IVA por el consumo de la propia persona. Y respecto de la sociedad en general, aquí hay muchos más microtemas, ¿no? Pero uno importante es el de que se genera más consumo y por lo tanto hay más mercado disponible, ¿de acuerdo? Volviendo a la inserción sociolaboral, ¿cuáles son los aspectos más relevantes? Y ahora sí que voy a ir rápido, que creo que son objetivo de tener en consideración. Respecto a la persona. Respecto a la persona, es imprescindible hacer una aproximación a la persona desde el terreno. Esto no vale de grandes políticas, esto vale de proximidad. Esto va de proximidad. Segundo, se ha demostrado que las entidades sociales, con implantación local, dan respuesta. Otro tema requisito importante es tener una aproximación individualizada. No café para todos. Aquí estamos hablando de distintos colectivos, personas privadas de libertad, personas sin hogar, mayores de 45 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada persona tiene una situación distinta. Y es más, cada una de estas personas puede pertenecer a distintos colectivos, con lo cual la particularización y el trabajo específico para la persona es fundamental, ¿vale? Pero al final no hay que perder de vista que aquí lo importante es que la persona sea empleable. Y para que la persona sea empleable, se ha demostrado en nuestra experiencia que hay varios ámbitos, pero uno es que tenga las mínimas competencias transversales, que sea un ciudadano. Ahora está de moda lo de la brecha digital, pues no está de moda, no, es importante. Evidentemente tiene que haber unos mínimos de competencia digital para poder ser ciudadano hoy por hoy. Esto es un tema importante. Pero también las competencias técnicas básicas, ¿vale?, que le permitan disponer de una cualificación. Un ejemplo paradigmático donde se está dando un déficit de cobertura de trabajo en general y donde determinadas competencias técnicas son necesarias es el ámbito de determinados oficios. Todos hemos tenido un momento, una situación donde no había un carpintero, un fontanero, un electricista, un manitas, como diría Javier, ¿no? Esto es fundamental. Eso quiere decir que hay necesidad, hay demanda de empleo. El tema es cómo conseguir adecuar la oferta, ¿no? Y por último, tener una adecuación al entendimiento de la empresa, ¿vale? En este aspecto, una cosa fundamental. Lo importante es la corresponsabilidad entre quien acompaña y el acompañado. Si el acompañado no quiere corresponsabilidad, no es consciente de que necesita ayuda y no se lanza a este proceso,
hay mucho de trabajo que no va a salir bien y esto seguro que nos lo dirán mis compañeros de mesa. Respecto a la empresa, no me voy a extender. Hoy por hoy el 83% del empleo que se consigue es empleo privado y el 17% público. La empresa es fundamental. Entender a la empresa, no solamente dónde están las necesidades y la volumetría, sino qué es lo que quiere la empresa, por qué se mueve. Y las empresas no se mueven únicamente por su ESG. Las empresas forman parte de lo que quiere la empresa y lo que quieren los ejecutivos de las empresas. Y muchas veces los ejecutivos de las empresas son los que mueven esta dinámica desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista de las políticas públicas y de la administración, no vamos a obviar el tema de la administración, por muchos motivos. Primero, porque las políticas públicas en la administración juegan un papel indispensable, donde se facilitan medios, se ponen medios, se regula y se dinamiza el esquema de funcionamiento del mercado de trabajo, ¿vale? Es evidente que todo esto está potenciado por la mayor concienciación mundial europea y española para fomentar el desarrollo de acciones a nivel de empresa sobre los colectivos vulnerables. Y respecto al entorno comunitario, y voy terminando, es muy importante el aprovechamiento de todos los recursos en el terreno. Hoy por hoy hay muchos recursos en el terreno, ¿vale? Aquí hay que aprovechar que se garantiza la coordinación en todos los recursos. Por ejemplo, estamos hablando temas de voluntariado, administraciones locales, asociaciones empresariales, centros de formación públicos y privados. Para ello hay que entender muy bien la situación de la persona, su situación familiar y proponer acciones más apropiadas. Me gustaría terminar con algunos mensajes de optimismo, ¿no? En base a la experiencia que tenemos del programa Incorpora, se dan una serie de circunstancias que yo creo que nos permitirían ser un poco más optimistas de lo que seguramente lo fuimos en el pasado, ¿no? Porque hay aspectos derivados de la persona, el entorno y la sociedad en la incorporación sociolaboral que pueden tener un recorrido muy positivo. Uno, cada vez hay mayor entendimiento de cuáles son los modelos y actuaciones que tienen mejor resultado de cara al acompañamiento de las personas. Esto, la experiencia ayuda. Cada vez hay mayor concienciación por parte de las empresas. El desarrollo de acciones colaborativas, y el programa Incorpora tiende a ormar y ayudar a colaboración entre todas las entidades sociales que forman parte del proyecto Incorpora, del programa Incorpora, ayuda, ¿no? Y obviamente existe una voluntad política. Estos son los factores claves a futuro. Dos reflexiones finales. Yo creo que no hay que perder nunca de vista que el fin último de los agentes de cambio, administración pública, empresas, entidades sociales, sociedad en su conjunto, es mejorar la situación de las personas vulnerables, vía la consecución de un trabajo que les permita mejorar su proyecto de vida. No quiero decir que eso no ocurra, pero a veces a algunos se nos puede olvidar que el objetivo último es el beneficiario, la persona que tiene el problema y la vulnerabilidad. Y eso implica que hay que tener la persona en el centro y que todos deberíamos estar involucrados porque formamos parte de la sociedad, o bien como ejecutivos, o bien como vecinos, o bien como voluntarios, o bien como colaboradores en personas que pasan por delante de nuestra vida, muchas veces que no tienen trabajo y además son vulnerables. Como les digo a mis alumnos del IES, dice, detrás de cualquier decisión y acción hay personas. Y especialmente en este caso, considerando que la persona tiene unas necesidades de conseguir un empleo en igualdad, que le permite construir un proyecto no solo profesional, sino también personal, esta reflexión no es importante, es fundamental. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos a las exposiciones ahora de Montse Moré, por una parte, de Javier Daval, por otro. En cada caso, primero Montse, después Javier, en cada caso van a anteceder a sus respectivas exposiciones con dos vídeos que van a ser muy ilustrativos de lo que después van a exponer. Y a ambos les pido también mucha autocontención, un poco para controlarnos los tiempos. Montse, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Pues antes de empezar, vamos a dar paso a Lucía y a Diego, que nos van a dar un mensaje. Tengo 41 años y como consecuencia de una operación tengo una discapacidad sensorial, no oigo por un oído
y física, tengo una parálisis facial. Antes de esto me dedicaba a trabajos de dependienta y a raíz de esta operación pues me costó mucho encontrar trabajo porque bueno, en estos trabajos de atención al público se le da mucha importancia al aspecto físico y me descartaban de muchas propuestas de trabajo y bueno, la verdad es que dejé de buscar trabajo en esto y estuve 6 años sin trabajar, en los que dependía económicamente de mi familia, por lo que, bueno, mi autoestima y mi confianza en mí misma fue mermando poco a poco y bueno, hasta que encontré un trabajo en el que no me dieron de alta en la seguridad social, era un trabajo bastante precario, pero lo acepté porque pensé que me ayudaría a recuperar esa confianza, pero no fue así, porque bueno, al final eso no te da independencia. Y por casualidad este verano vine a la Fundación Prevent por una oferta de trabajo y bueno, pues la verdad que desde el primer momento me han acompañado, me han apoyado, han confiado en mí misma, todo lo que yo no confiaba y bueno, gracias a eso me presenté a una oferta de trabajo que he conseguido y llevo trabajando desde octubre. El proceso de acompañamiento ha sido continuo, preguntándome mi estado de ánimo, cómo me sentía, dándome fuerzas y bueno, pues solo tengo palabras de agradecimiento a las personas que me han acompañado en la Fundación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Borbolla, tengo 27 años y tengo una discapacidad del 65%. Yo soy de Bilbao, pero hace 2 años me mudé a Madrid en busca de nuevas oportunidades laborales y bueno, pues me puse a buscar diferentes fundaciones y me topé con la Fundación Prevent. Les llamé por teléfono y me dijeron para concertar una entrevista para conocernos tanto yo a ellos como ellos a mí. Entonces, al de un par de días quedamos, me contaron un poco cómo trabajaban y que tenían un programa que se llama Incorpora para fomentar la inserción laboral con personas con discapacidad. Entonces, yo les conté un poco la experiencia que tenía, la formación que había hecho y demás, y me dijeron que me iban a buscar un puesto de trabajo a molde a mis necesidades físicas y también mi experiencia. Al de un par de días, nada, 2 o 3 días, me llamó compañera Pilar diciéndome que había una gran empresa en busca de ampliar su equipo y que, bueno, pues mi perfil encajaba bastante con lo que ellos solicitaban. Les dije que enviase mi currículum y, bueno, la propia empresa al de un par de días me llamó, me quiso hacer una entrevista, entonces hicimos una primera entrevista, la verdad que súper bien. Me dijeron que había superado la primera entrevista y que pasaría a una segunda. Hicimos una segunda entrevista y finalmente fui elegido. Y entonces, pues bueno, me hicieron un contrato largo que actualmente, de hecho, sigo trabajando. La verdad es que estoy súper contento porque si no fuese por la Fundación Prevent y el programa Incorpora, no habría podido acceder a este puesto de trabajo en el cual me ha permitido pues una autonomía y una libertad bastante grande, por lo cual estoy súper contento, agradecido a todo lo sucedido y les recomiendo que a cualquier persona que tenga discapacidad y que esté buscando un puesto de trabajo, contacte con ellos porque te encontrarán un trabajo seguro. Ha dejado altas las expectativas. Hola, me llamo Lucía, tengo 41 años y a consecuencia de una operación tengo una discapacidad. Impactante el mensaje que nos deja Lucía en el inicio de su vídeo. A lo largo de mi trayectoria en Fundación Prevent, pues he escuchado mensajes como este y similares en demasiadas ocasiones. Y estos mensajes me recuerdan que la vida es caprichosa y que a veces nos hace vivir la cara de la moneda que no hubiéramos elegido. Un accidente laboral, un accidente de tráfico, un diagnóstico, una operación nos cambió la vida en un segundo. Yo con este mensaje no pretendo fastidiarles la tarde a nadie. Lo que pretendo
es borrar de nuestras mentes esa línea divisoria e invisible que dibujamos de manera inconsciente y que nos hace pensar que hay un ellos y un nosotros. Un planteamiento totalmente erróneo y que además nos aleja de la inclusión. El ser conscientes de que nuestra vida puede cambiar en un segundo activa nuestro instinto de protección y supervivencia y además acentúa la empatía. En general, lo hemos visto en múltiples ocasiones. Las personas nos movemos cuando nos sentimos amenazados o cuando algo nos golpea. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de dos fundaciones que para mí hacen una labor encomiable. La Fundación Pasqual Maragall y la Fundación Josep Carreras. Son dos fundaciones que se constituyen cuando sus fundadores les llega la enfermedad. Quizás piensen que el actuar, ¿no?, para protegernos o cuidarnos es un planteamiento egoísta. Y llevan razón, lo es. Pero también les digo, si eso nos lleva a ser más empáticos y más conscientes de la realidad y circunstancias de las personas vulnerables, bienvenido sea ese egoísmo. De este primer mensaje, yo les pido que no se queden en que la vida nos puede cambiar en un segundo. Quédense en la importancia de la empatía como la base sobre la que construir una sociedad inclusiva. Y sigo con la empatía, porque la empatía es el valor estrella de nuestro equipo humano, un equipo que atiende a personas como Lucía y como Diego, que llaman a nuestra puerta en búsqueda de empleo. Y miren, cuando estaba pensando, ¿no?, en el mensaje que quería compartir con ustedes, no he podido evitar hacer un paralelismo con el proceso de búsqueda de empleo de mis hijas. Tengo dos hijas, Gala y Alexia. No tienen discapacidad, tienen 23 y 21 años. Y su proceso de búsqueda de empleo fue bien distinto del que de las personas que recurren a Fundación Preven. Ellas no tuvieron la necesidad de recurrir a ninguna entidad, simplemente buscaron aquellas posiciones que se alineaban con su formación académica. Pero para mí esto no es lo significativo. Lo significativo es que nada les hacía pensar que necesitaban ayuda. Ellas estaban muy seguras, se habían esforzado, se habían preparado, habían estudiado y querían trabajar, con lo cual lo justo era que pudieran acceder a un empleo. Lo mismo deben pensar los jóvenes universitarios con discapacidad que atendemos en nuestros programas. Son jóvenes que se han esforzado, que se han preparado, que han estudiado, que quieren trabajar, pero sin embargo tienen que recurrir a la puerta de Fundación Preven o de otras entidades empujados por la alarmante tasa de desempleo del 59% de los jóvenes con discapacidad. ¿Dónde quiero llegar con esta reflexión? Yo lo que quiero visibilizar es que cuando las personas con discapacidad llaman a la puerta de una entidad del tercer sector en búsqueda de un empleo, siempre hay razones de peso detrás. Y no debemos pasar por alto algo muy importante, que detrás de esa petición hay un esfuerzo, como he comentado, un esfuerzo de base exactamente igual que el resto de personas sin discapacidad. Pero en el caso de las personas con discapacidad hay que añadir esfuerzos adicionales. Esfuerzos como, en muchas ocasiones, el superar las propias limitaciones que la discapacidad te impone, superar la falta de adaptación curricular en los centros educativos, superar las barreras arquitectónicas y superar la falta de comprensión de una sociedad. Además, detrás de las peticiones de empleo, y tú has apuntado algo, Miguel, hay mucho más que la petición de un salario. Lo hemos visto en Lucía. Lucía, que pedía recuperar la autoestima, recuperar la confianza. Diego nos hablaba de la libertad, de la autonomía, de no tener que depender de nadie y además tener la oportunidad de demostrar que vales. Dar una respuesta a estas demandas, les puedo asegurar que llevo 28 años trabajando en Fundación Preven, por supuesto que aporta valor. Transforma vidas, no solo la de la persona que busca empleo, sino, como apuntabas tú, Miguel, la de su entorno, la de sus familias.
Y para dar una respuesta adecuada a estas demandas, las entidades que trabajamos no podemos terminar en el análisis de un encaje de competencias técnicas o profesionales. Debemos ir mucho más allá. Debemos poner, como muy bien decías, el foco en la persona. Tenemos que conocer y comprender cuáles son sus particularidades, de manera que podamos dar la mejor orientación y el mejor acompañamiento. Pero les voy a decir algo, para que la inclusión sea efectiva, no podemos terminar aquí. Para que la inclusión aporte valor, debemos ir un paso más allá, y esto afecta directamente a las empresas. Las empresas deben de flexibilizar sus procesos y sus requisitos. Y cuando hablo de flexibilizar no estoy hablando de accesibilidad. No, estoy hablando de algo mucho más profundo. Miren, un estudio publicado por ADECO recogía que el 75% de las empresas declara no encontrar profesionales con discapacidad con un perfil que se adapte a su vacante. ¿De verdad creen que el único problema es el déficit de talento con discapacidad? Pues yo les hablo desde nuestra experiencia y les digo que no. La falta de encaje a menudo no responde a una falta de competencias, sino a la ausencia del criterio de equidad en todo el proceso de selección. La equidad, como la empatía, es otro de los principios que rigen nuestra intervención. Y ahora les voy a pedir, por favor, que estén muy atentos en lo que voy a leerles. La equidad es poner el foco en la discapacidad o en los aspectos de vulnerabilidad de la persona bajo la perspectiva del que necesita. Lo voy a volver a leer porque, aunque aparentemente parece una frase muy simple, es una frase que tiene muchísimo calado. Equidad es poner el foco en la discapacidad o en los aspectos de vulnerabilidad de la persona bajo la perspectiva del que necesita. Y esta es la clave para que las empresas flexibilicen y adapten sus requisitos y sus procesos. La buena noticia es que las entidades que estamos trabajando en temas de inserción laboral y social estamos preparadas para acompañar a las empresas a integrar esta perspectiva. Y esto es un gran valor. La parte no tan buena, la equidad no es fácil, es muy compleja y muy exigente. Aplicar el principio de equidad en las organizaciones les va a exponer a conflictos de intereses, van a tener que tomar decisiones, negocio o persona. Les va a exponer a conflictos interpersonales, ¿no? Prejuicios, cultura, actitudes. Esta es la realidad. Pero les digo, sin equidad en las organizaciones, quien da un paso para adelante es la igualdad. Y la igualdad sin equidad es lo más discriminatorio que puede haber para las personas con discapacidad. Y para terminar, para ajustarme, todos los que hoy, ¿no? Todas las personas que estamos hoy aquí, con independencia que vengamos de empresas, entidades, seamos trabajadores, personas usuarias, todos compartimos y estamos de acuerdo en que la inclusión aporta valor. Sin embargo, estamos todos aquí porque estamos de acuerdo que el nivel de inclusión de nuestra sociedad no es el deseado. En el debate posterior tendremos ocasión de compartir ideas que nos van a ayudar a mejorar este nivel, ¿no?, de inclusión. Y yo ya les voy a lanzar una primera idea que nos va a ayudar. La primera idea, y también la has apuntado tú, Miguel, que me has achafado ya parte del final. La primera idea es que todos y cada uno de los que estamos de aquí asumamos nuestra cuota de corresponsabilidad con independencia del rol que tengamos. Y hagamos un ejercicio de honestidad. Igual nos sonrojamos y nos hemos de preguntar a nosotros mismos cuál es nuestra contribución real a la inclusión laboral de las personas en riesgo de exclusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me ha ajustado? Perfecto. Excelente, Monse, y además muy ajustada al tiempo. Muchas gracias. Javier. Pues comenzamos, como ha dicho Monse, con dos testimonios, en este caso concreto con Yuri y con Jesús.
Soy Jesús Hernández, tengo 23 años, soy de Carabanchel. Era muy bueno en los estudios, la verdad. En la ESO, al pasar en la ESO, pues estuve un poco más decayendo. De tan bueno que eran los estudios, pues me perdía y tal, no le ponía mi 100%, así que tuve que dejar los estudios. Tenía amistades que no me aportaban nada, estaba todo el día en casa, tirado, sin hacer nada. Un día, en una mañana, estaban mis padres, y pues recibí una llamada de Pinardi. Me hablaron de orientación laboral o algo así, y pues la verdad que no le hice mucho caso en ese día, pero dije por probar, y pues probé. Y pues ya de ahí me mandaron a prácticas de la empresa en Friday, Nasica, y en el cual allí yo tuve que desempeñar varias funciones como manejar TPVs o atención del cliente, y la verdad es que se me veía muy oscuro, la verdad lo veía muy difícil porque yo nunca he trabajado, y pues gracias al mentor de Fridays y a mi mentora de Pinardi pude desarrollarlo muy bien en muy poco tiempo, y la verdad es que estuvo muy bien, y ya de ahí fui el único que me contrataron. Actualmente tengo 25 horas, lo dicho. También estoy compaginando con Pinardi, titulando en eso. O sea, a la vez que estoy trabajando en Fridays, estoy también sacándome la ESO. Y pues la verdad que para mí lo que hace un año no hacía nada, perfectamente ahora lo estoy compaginando tanto como estudios con trabajo. La verdad que me siento muy completo. Hola, mi nombre es Yuri Palacio. He venido a España, a Madrid, en el septiembre del 2017, con el miedo de Colombia de que me van a robar. Pero bueno, luego salía y yo, ¿qué voy a hacer en este país? No conozco nada, miraba los edificios. Empecé a dar vueltas por la Puerta del Sol y a escuchar a mis paisanos. Efectivamente fui a Pinardi, conté mi historia y allí ya me ayudaron a encadenar más el proceso para conseguir mis papeles. Y mi primera oportunidad laboral, que fue con Segur de reparto. Pero bueno, cada que termino un contrato, siempre busco a Pinardi y a la Fundación Incorpora. Y cuando terminé el de Segur de logística, me mandaron con Carrefour. Y pues nada, estando en Carrefour, trabajaba de 4 a 9:30 de la tarde. Por la mañana me resultó un curso con el CP de climatización. Sí, pues lo acepté, cuando fui, puros hombres. Y yo dije, ¡buah! Esto no es para mí. Y la tutora de allí me ha dicho que si me sentía menos que él, y yo pues no. Y ahí estoy en el sector de la climatización, me saqué calefacción. Cuando me hicieron el examen final, el profesor que me hizo el examen tenía una empresa de climatización y me dio mi primera oportunidad en ese mundo. Con toda la experiencia, con todo lo que he ido cogiendo a lo largo de estos 7 años, de poquito, de a mucho, las oportunidades, los tropiezos, pero ahorita puedo decir que como persona me siento más realizada que en mi país. Tengo mi hogar, tengo experiencia laboral, tengo una estabilidad, he podido estudiar, que en mi país si estudiaba no trabajaba, y si no trabajaba no comía. Acá he podido lograr todo eso en lo personal, en lo laboral, y pues de verdad que me ha cambiado mi vida al 100%. Qué bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Yuri, gracias a Jesús y a los otros 2 testimonios. Si analizamos un poco la realidad de Jesús y de Yuri, en un determinado momento de su vida, por diferentes circunstancias, bien sea porque llega a España, como el caso de Yuri, bien sea porque en un determinado momento pues Jesús tiene que dejar los estudios, se da una realidad, una situación crítica que hace que su vida cambie, ¿no? Pero, aprovechando que no hay nadie hoy, espero que mi padre no esté escuchando en streaming, yo solamente he visto llorar a mi padre 3 veces en mi vida. 2 cuando murieron mis abuelos y 1 una tarde en el tren que me trasladaba desde Galicia a Madrid. Él llevaba toda su vida trabajando en el sector farmacéutico y en un determinado momento, cuando decidí volver a Galicia, porque se veía mejor, por circunstancias lo despiden.
Él estaba sentado delante mía mientras esperábamos que saliese el tren y yo veía que sus lágrimas salían y ya sabéis que en aquella época mi padre tiene casi 80, los hombres no lloraban, no estaba bien visto. Y le pregunté qué es lo que le pasaba y su respuesta fue que no era nada. Mi padre no venía de un contexto vulnerable, con lo cual el concepto de vulnerabilidad ya nos interpela. Todos somos absolutamente vulnerables porque, como bien expresaba Monse, en un determinado momento de nuestra vida las cosas cambian. Si analizamos la propuesta o el itinerario que Yuri y Jesús nos proponen, hay un momento de crisis, hay un momento de oportunidad, hay un momento de esfuerzo individual y hay un momento de premio. Primer elemento, cuando viene la crisis. ¿Qué es lo que hace que Jesús y que Yuri, cuando se encuentran con esta situación crítica, puedan empezar a remontar? Aparece un proceso de recuperación puro y duro. Una mirada con ayuda externa hacia su yo interior, hacia aprovechar esa oportunidad, como dice Jesús en el vídeo, ¿no? Bueno, por probar. No pierdo nada, ¿no? Él se para, analiza, toma la decisión. Se produce un proceso de recuperación integral de la persona a todos los niveles. Igual que en el caso concreto de mi padre, cuando progresivamente salió adelante. Una situación de mejora personal, familiar, de contexto económico, etcétera. Y el elemento clave de este proceso, de este bloque 1, es la vinculación que todos los profesionales que trabajan con las personas, todos los profesionales de las entidades, el vínculo que generan. A mayor profundidad de ese vínculo, mayor impacto y mayor aceleración en el proceso de recuperación de la persona. 2. En el testimonio que nos compartían previamente, aparece una palabra mágica. Una palabra mágica que se dice en 0,0 segundos, que es acompañamiento. ¿Cuántas veces las entidades sociales repetimos la palabra acompañamiento? Solo algunos elementos. Personalmente, el acompañamiento no es simplemente el estar, es un modelo, una forma de trabajar con las personas. Bien sea a través de una figura educativa, bien sea un mentor profesional, bien sea cualquier persona que en un determinado momento en ese proceso de recuperación aparece en la vida de las personas con las que trabajamos. Esa persona que ayuda a discernir, a tomar conciencia de la situación en la que cada uno de nosotros nos encontramos en cada momento. El que nos escucha, el que nos pregunta, el que nos interpela. El que nos ayuda a que establezcamos o que se establezcan metas a conseguir. El que nos ayuda a entender el contexto en que nos encontramos en cada momento. El que ayuda a esa generación de cambio. Cuanto más estructurado, cuanto más ordenado sea el proceso de acompañamiento, la metodología de acompañamiento, más rápido va a ser el proceso de recuperación de la persona y de inclusión. Me permito un pequeño apunte sobre la realidad de los jóvenes. Si vamos a las estadísticas de desempleo juvenil, tenemos el triste orgullo de figurar en la primera posición. Si nos vamos a las estadísticas de abandono temprano, aparecemos en las primeras posiciones de abandono. La realidad de cada una de las personas jóvenes es evidentemente muy diferente, es un momento crítico de su vida personal, ¿no? Cuando en un determinado momento se produce ese tránsito de seguir sus estudios, abandonar sus estudios, incorporarse al mercado laboral, ¿no? Curiosamente, en las estadísticas de desempleo juvenil, uno de los países que probablemente tengamos bajo otros conceptos es Suecia, ¿no? Y al revés, en el caso concreto de abandono temprano, uno de los países que más abandono temprano tiene es Alemania. Sin embargo, tiene una de las tasas de desempleo juvenil más bajas de Europa, ¿no? Esto es un apunte de reflexión. La realidad de los jóvenes, evidentemente, en estos momentos no es nada sencilla. Cuando vemos las estadísticas, vemos que se ha quedado un desempleo juvenil estructural en ese 28, 29, 30, 27%. La realidad de los jóvenes la percibimos o la vemos desde dos grandes grupos de jóvenes. Por un lado, aquellos que tienen un potencial dentro absolutamente brutal,
y lo único que necesitan es ese elemento catalizador que les ayuda a acelerar su proceso de inclusión. Y luego hay otros jóvenes que necesitan mucho más tiempo, porque su proceso de recuperación personal demanda un trabajo, como explicaba José Miguel, un trabajo competencial, un acompañamiento todavía más largo en el tiempo. El tercer bloque que reflejaban Jesús y Yuri es que en un determinado momento aparece una oportunidad. Una oportunidad, bien sea desde el punto de vista de la inserción laboral, bien sea desde el punto de vista de la formación. Y curiosamente, de lo que, opinión personal, se sentían más orgullosos cuando les grabábamos el testimonio, era, en el caso concreto de Jesús, el ser capaz de estudiar y el ser capaz de trabajar, porque él veía que realmente ahí existía la oportunidad diferencial para salir de un escenario que él en un determinado momento, porque, como bien expresa en el make-off que no se ve, por las compañías quizás no más adecuadas, él deja de estudiar, ¿no? Y en el caso concreto de Yuri, con este testimonio tan brutal, puro hombres, ¿no?, colombiano, tiene la oportunidad de formarse en el ámbito de la climatización. Luego, en el cuarto bloque, haremos también una reflexión. ¿Cuál es el elemento absolutamente clave de todo este proceso de inclusión de las personas, ¿no? Evidentemente, lo he comentado antes, que son los profesionales. Pero ¿cuál es el rol de los profesionales? Probablemente una de las estatuas más maravillosas que el ser humano ha creado es el David de Miguel Ángel. ¿Sabéis cuál es la historia de ese bloque de mármol? Ese bloque de mármol era un bloque de mármol que nadie quería. Era el bloque de mármol más defectuoso que existía. Sin embargo, Miguel Ángel fue capaz de sacar una de las maravillas que el ser humano ha sido capaz de hacer. Esto es lo que los profesionales que trabajan en todas las entidades aquí presentes y en el ámbito, en el streaming, hacen con las personas. La estatua está dentro, el potencial está dentro. Nosotros, los profesionales, no hemos hecho nada, simplemente hemos ayudado a que eso que está ahí dentro salga. Muy bien. Jesús, padre, trabajando en Fridays, embajador de Fridays. Yuri, su expectativa es montar su propia empresa. Y ahora, tal como está, ¿verdad, José Miguel? El sector de los técnicos, a Yuri no le va a faltar trabajo. Todo lo contrario. Es más, probablemente vaya al programa de autoempleo de la Fundación Incorpora y necesite que le cuenten cómo poder crear su propia empresa, porque ella piensa que unos meses va a poder. Y con Javier Doval Senior, ¿qué pasó? Pues Javier, en un determinado momento, hubo una persona que vio que sabía todo el potencial que tenía y fue capaz de ofrecerle esa oportunidad, distinta a la que tenía antes. Y ahora, pues, sigue con su autocaraván disfrutando de los paisajes de Galicia. Muchas gracias. Qué bien. Muchas gracias. Magníficas las tres exposiciones, además complementarias. Ahora abrimos un espacio de... Yo les formulo alguna pregunta y también muy brevemente, un poco sobre todo como para repetir, subrayar algunos de los mensajes que ya han salido, ¿no? Quizá empezando por el primero, que a mí me parece que digamos que en vuestras exposiciones hay el elemento más común es, tal como yo he captado, la personalización, ¿no? El apoyo personalizado dentro del colectivo vulnerable, el apoyo personalizado, que eso la expresión que utilizábamos, empleando una de la expresión que acaba de utilizar Javier, el elemento clave. Yo os pediría, quizá hacer el esfuerzo, aunque sea naturalmente repetitivo con lo que hayáis hecho, para vosotros, ¿cuál sería el aspecto relevante, más relevante en esa atención personalizada? Quizá si pudierais elegir un aspecto, una dimensión, un elemento clave, ¿no? ¿Por qué orden, José Miguel? ¿En el orden que habéis expuesto? Ellos saben más que yo, desde luego, ¿no? Pero a mí me sale así, respondiendo a tu pregunta, es gestión de expectativas. Es gestión de expectativas. Un apunte solo.
Se ha hablado de empatía, se ha hablado de acompañamiento, ¿no? Si realmente hay un entendimiento de las necesidades del beneficiario, de la persona, y para eso hace falta empatía por ambas partes. Si hay un entendimiento y empatía con las empresas de cuáles son las necesidades que tiene la empresa, es mucho más fácil gestionar tanto las expectativas de la persona como las expectativas de la empresa. Y en el camino hay todo un proceso de acompañamiento que ahora no me voy a extender porque estos señores lo saben mucho mejor que yo. Yo, al hilo de lo que comentas, yo creo que este aspecto es fundamental, porque en la medida que no eres capaz de gestionar bien estas expectativas, generas una gran frustración a ambos lados, a la empresa y a la persona especialmente, ¿no? A la persona que tú derivas y que con toda la ilusión accede a un puesto de trabajo. El tema de las expectativas en la empresa, para mí, está directamente relacionado a lo que yo apuntaba antes, ¿no? La importancia de entender qué significa aplicar el criterio de equidad en las organizaciones. Yo les hablaba de la importancia de flexibilizar los procesos y requisitos. Y les voy a explicar, ¿no?, la experiencia que tenemos en Fundación Preven. Cada vez son más, muy breves, cada vez son más las empresas que te hablan, que tienen unas maravillosas políticas de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Tienen grandes documentos, un exceso muchas veces, ¿no?, de voluntad. Y se creen que por el hecho de estar convencidos de querer apostar, ¿no?, por la inclusión, ya es fácil, te contactan, ¿no? Realmente queremos incorporar a personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Ese 75% que yo les hablaba de las empresas que dicen que no encuentran ese talento, no están preparadas para flexibilizar sus procesos. No entienden que la inclusión no es contratar, estoy hablando del ámbito de la discapacidad, La inclusión no es contratar a una persona usuaria de silla de ruedas, en el sentido de que esta persona tiene un nivel de autonomía altísimo. El esfuerzo que tiene que hacer la empresa a la hora de contratarla es mínimo o nulo. ¿Qué es inclusión? Inclusión es contratar a una persona con un trastorno de salud mental severo que requiera ajustes en procesos, en tiempos, en entornos. Inclusión es contratar a una persona con una parálisis cerebral severa, con problemas de adicción, incluso a nivel físico, como le pasaba a Lucía, ¿no?, que rompa los estándares que tenemos, ¿no? Eso es inclusión. Y si a las empresas no se les habla claro y se les explica que esto es inclusión, se generan unas expectativas que luego son difíciles de cumplir. Javier. Yo diría confianza. Es decir, las personas en ese contexto crítico llegan y depositan la confianza en los profesionales. Creo que es un elemento absolutamente clave de ese apoyo personalizado. Confianza mutua para las dos partes, para una adecuada gestión de las expectativas. Muy bien, muchas gracias además por la concisión en las respuestas, ¿no? De nuevo a los tres yo os plantearía, y ha salido de alguna forma, ¿no? Habéis hablado de la receptividad, de nuevo ahora, Monse, la receptividad, la sensibilidad de la empresa, pensando en los empleadores. Se ha hablado de corresponsabilidad. Pero, bueno, la nutridísima asistencia hoy, de alguna forma, es un indicador. Desde vuestras respectivas atalayas, plataformas, que me sale plataforma de entidades de servicios sociales, desde vuestros respectivos observatorios, ¿qué captáis respecto de la valoración social, de la valoración que la sociedad hace, y dentro de ellas las empresas, de la inserción laboral y de la lucha contra la exclusión social? ¿Se está ganando también esa batalla en términos de sensibilidad social y, por tanto, de valoración de los talentos, de los tiempos, del esfuerzo que se dedica a ello? Monse. ¿Contesta? Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí, y de hecho ha habido un cambio a nivel social en el sentido más amplio. Las escuelas están más preparadas, las empresas, las instituciones. La jornada que hoy se organiza, yo creo que es un reflejo, ¿no?, de este cambio, de esta aceptación. Antes me preguntabas también, ¿no?, en qué medida se valora la inclusión y la inserción sociolaboral. Voy a poner el foco otra vez en las empresas porque al final son las que dan las oportunidades de empleo y voy a ser muy breve en los términos de valoración. Miren, yo soy economista y por deformación pienso como un Excel y necesito medirlo, valorarlo todo, ¿no? Y soy muy partidaria de cualquier metodología que nos permita medir el impacto y el ROI. Pero también tengo que decirles que hemos caído en una trampa mortal, hablando del valor de la inclusión. Hemos caído en una obsesión, ¿no?, en esa obsesión de querer tener una línea en la cuenta de explotación, de querer poner el valor de la inclusión, y a veces esto es imposible de cuantificar. No puedo porque no tengo el móvil aquí, pero si les leyera los mensajes de Lucía y de Diego de agradecimiento, verían que ahí hay muchísimo valor. Y eso es un intangible. Yo que recomiendo humanizar los datos. Hay una obsesión por los departamentos de selección y talento por dar al comité de dirección una cifra, un valor. La necesitamos, por supuesto, pero mi consejo es humanizar los datos, acompañarlos de testimonios, de vivencias y de experiencias como esto. Esta es mi recomendación. Javier, ¿quieres añadir? Sí, evidentemente sí. Y además puedo mirar a una persona que está aquí en la sala que también ha hecho su recorrido profesional en el ámbito empresarial, como en un determinado momento la incorporación de personas a su empresa comprometida socialmente, pero también con elementos económicos detrás, el paso del tiempo ha ido convirtiendo eso en una estrategia de la propia empresa. De forma que eso se traduce en que a día de hoy se puede convencer a otros departamentos de la empresa para desarrollar proyectos singulares que impliquen la generación de talento. Entonces la respuesta es sí, cada vez de una forma más evidente. Creo que hacen falta elementos externos que todavía la catalicen más, nos queda margen de mejora, pero nada comparable. Muy bien, muchas gracias. A mí, José Luis, Sí, José Miguel. yo también por la parte de la empresa, ¿no? Sea por reglamentación o sea por convicción, las empresas cada vez más van a tener en su agenda social el tema de la inclusión. Pero a mí me gustaría diferenciar el concepto de la empresa en términos asépticos, en términos de las personas que dirigen o son propietarias de las empresas. Yo creo que ahí hay un gran trabajo por hacer. Y el gran trabajo por hacer es la concienciación de las personas, porque al final la empresa, como decía Monse, pues oye, queda ahí en un... Y ahí yo creo que hay muchas maneras de conseguirlo. Una es incrementar el nivel de comunicación, de concienciación, etc. Pero la otra, hay más, es la parte interna. Yo no tengo la experiencia del terreno que tienen ellos, pero cuando una persona en riesgo de exclusión o discapacidad se inserta en una compañía y tiene un resultado exitoso, en sí mismo es la mejor comunicación, el mejor mensaje que se puede enviar a la organización. Bien. ¿Puedo añadir algo? Sí, venga. Lo comparto y lo suscribo. Y yo añadiría algo más. Creo que otro de los errores que se ha cometido en el ámbito de la inclusión ha sido durante muchos años edulcorarlo, ¿no? Hablar solo de las bondades de la inclusión, de lo que nos aporta. Y hemos omitido toda una parte que es real, porque cuando tú gestionas personas, o sea, si aquí hay responsables de departamentos de gestión de personas, yo creo que es de lo más difícil gestionar personas. Pues en el ámbito de la inclusión hay dificultades, las hay. Y hay una tendencia a no comunicarlas. Yo creo que ayudaría muchísimo el poder compartir, comunicar errores cometidos, dificultades que se han conseguido superar, y esto animaría a otras empresas, ¿no?, a abordar y a ir adelante. Muy bien.
Bueno, me atrevo a una última pregunta a Montse y a Javier, y para dejar la adicional última, de verdad, para José Miguel. A vosotros como responsables, últimos responsables de Prevén, Pinardi, de entidades dedicadas al tema. En el curso de la experiencia acumulada, 18 años nos recordaba hace un momento Montse. 28. Sí, 18 te he oído yo, ¿no? No sé por qué. 28. 21. Esto... y muy rápidamente, porque esto daría para un tema, cada uno de vosotros, para una ponencia. ¿Qué tipo de transformaciones internas en vuestra... no tanto desde un punto de vista organizativo, desde un punto de vista de atenciones, de preferencias, habéis tenido que introducir en vuestras respectivas entidades? Pues nosotros... Dos transformaciones importantes y que han tenido un buen impacto en la inclusión laboral. La primera ha sido en cómo diseñamos nuestros programas, ¿no? Hace años el proceso de diseño era un proceso interno en el que yo me lo como, yo me lo guiso, ¿no? Basado en nuestra experiencia, y diseñábamos los programas pensando en lo que podían necesitar las personas con discapacidad. Este proceso ha cambiado totalmente y ahora todos los programas se diseñan en base a la metodología Design Thinking, y eso implica trabajar con un consultor externo, pero para mí lo mejor ha sido que desde la fase de diseño a la ejecución y a la implantación contamos siempre con las partes interesadas. Participan las empresas, participan los usuarios y en alguna ocasión incluso ha participado la administración pública, y eso da un enfoque y un giro muy importante. Y la otra transformación ha sido un esfuerzo muy importante por ir muy alineados a las tendencias del mercado. O sea, estamos siempre muy atentos a lo que pasa en las empresas, porque al final tenemos que derivar a las personas, ¿no?, hacia empleo, y nos interesa muchísimo saber lo que pasa. Somos una fundación muy pequeña, pero lo digo con mucho orgullo, trabajamos como una empresa, con estándares de empresa, pensando en términos de rendimiento, sostenibilidad y aplicando las tendencias que pueda haber en la organización, para tener el mismo diálogo con ellas y trasladar ese diálogo a las personas. Muy bien, muy claro. Javier. Quizás dos. Una, para nosotros el programa Incorpora hace muchos años, cuando nos preguntan qué es lo que aportó o lo que ha aportado el programa Incorpora a una entidad como Pinardi, que en el momento en el que aparece Incorpora en la vida de la entidad era una entidad eminentemente educativa. La parte de empleo no existía, ¿no? Incorpora ayudó a generar una cultura, una estructura, una sistematización, una metodología. A tu pregunta concreta, evidentemente todo eso ha tenido que ir evolucionando para adaptarse a un contexto diferente, diferencial, etcétera, etcétera, ¿no? Suscribo lo que ha expresado Montse, de ser muy observadores de las necesidades, porque al final nosotros somos escultores, somos carpinteros, somos intermediarios de, ¿no? Claro. Y el segundo elemento tiene que ver con los equipos, con los profesionales, ¿no? No es lo mismo el trabajo de orientación, acompañamiento de hace X años a la realidad de ahora. La realidad de las personas ha cambiado de forma notable, la realidad de las empresas es absolutamente diferencial, el contexto socioeconómico es distinto, los profesionales también tienen que evolucionar, entender, y yo creo que es uno de los aspectos en los que, en el caso concreto de Pinardi, más evolución se ha producido. Muy bien, estupendo. Facilísimo ser moderador con participantes como ellos, con la nitidez de los mensajes y la concisión de los mensajes. Muchas gracias. Entonces, la última, para terminar también con José Miguel, que nos abrió esta ronda de la sesión, pensando ahora en el futuro, ¿no? Retos del futuro, ¿no? Los desafíos que presenta, que tiene la inserción laboral de colectivos vulnerables, ¿no? Sí. Bueno, aquí retos hay muchos, obviamente, ¿no? Si tuviera que centrarme en alguno en particular, yo resaltaría tres, ¿no? Uno, primero, que haya
una igualdad de conocimiento entre el ámbito social y el ámbito empresarial. En algunos casos se habla de la empresa, no lo digo por lo que ha dicho Montse, sino como los malos de la película, ¿vale? No, ya sé que no has dicho eso, pero se podría interpretar, ¿vale? Entonces, al final, la necesidad de trabajo la tienen las empresas. Entonces, aquí estamos en dos ejemplos de personas que están dirigiendo entidades, pero que vienen de un entorno profesional que no es del ámbito social necesariamente, que llevan muchos años en el ámbito social. Entonces, para mí un mensaje de reto a cumplir es que el ámbito social intente entender lo máximo posible el ámbito empresarial con todos sus defectos, porque al final el puesto de trabajo es el puesto de trabajo y lo que hay que conseguir es que la empresa se involucre y participe en la inserción sociolaboral. Y por otro lado, que las empresas entiendan el ámbito social. Y ahí el papel de las entidades sociales que están en el terreno es fundamental. El segundo aspecto que me gustaría tocar es entender cómo va a ser la evolución, y hablo de España, del tejido empresarial que nos viene. Aquí tenía un dato que es palmario, ¿no? O sea, la población de mayores de 65 años supondrá un 26% en el 2037, siendo hoy por hoy el 20%. Eso os parece poco, pero es que el 26 es casi un 30% más que el 20%. Entonces, cuidado. Esto hay que entenderlo bien porque ahí van a salir necesidades de trabajo y habrá que entender cómo cubrir esas necesidades de trabajo, ¿no? Y aquí tiene que ver con la evolución de los empleos futuros en base al recurso que tengo hoy. Y la tercera, no me gustaría que sonara mal, pero la voy a decir, ¿no? Aquí todo evoluciona muy rápido. Está cambiando el tejido empresarial, está cambiando el perfil poblacional, solamente con el nivel de inmigrantes que vienen, la incorporación al mercado laboral de las personas jóvenes, importantísimo, ¿no? También hay que pedirle al sector social, que siga la transformación como mínimo al mismo ritmo que va a evolucionar la sociedad. Y yo no digo que no lo sea, pero los retos que vienen son importantes, pero también para el propio sector, en la medida de que se entiendan cómo van a evolucionar las demandas, las ofertas y qué va a hacer falta para cubrir esas necesidades del mercado laboral. Muy bien. Muchas gracias. Estamos en el límite de horas. Nos queríamos, para corresponder a la cortesía de ustedes por su asistencia, terminar a una hora prudente, ser puntuales en el comienzo y en el final, 8:30. Pero quizá me atrevo, si hay dos preguntas por parte de ustedes, algunos de ustedes quieren intervenir, formular rápidamente un par de cuestiones que puedan contestar algunos de los ponentes. Y en todo caso vamos a tener ahora ocasión de compartir un ligero refrigerio y de alguna forma también van a estar disponibles nuestros ponentes para conversar más coloquialmente con algunos de ustedes. Sí, allí veo, perdón, porque desde aquí, sí, sean por favor muy concisos también en la formulación de la cuestión que quieran plantear. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montse y soy técnica en un centro especial de empleo. Por lo tanto, me encuentro en el medio entre... Bueno, tengo discapacidad también, por lo tanto sé de lo que estoy hablando. Y me encuentro en el medio entre el personal que tenemos que seleccionar y las empresas que nos demandan gente, que suelen ser por concurso público, licitaciones. Y ahí vemos que nos piden un perfil con discapacidad, nos exigen que sepan hacer de todo, con lo cual no tienen en cuenta muchas veces su discapacidad y vamos siempre a precio. No sé si eso lo pueden valorar o pueden tenerlo en cuenta o qué opinan sobre ello y las licitaciones públicas y el precio, que al final, pues eso, es lo que cuenta. Muchas gracias. Un momentito, vamos a ver, ¿hay alguna otra cuestión? Bueno, pues venga, vamos a... Sí, claro. Sí, antes de que Montse, evidentemente desde la realidad... La interpelada. Yo sí añadiría un elemento y es, hemos hablado del sector social, hemos hablado de las empresas,
pero yo creo que la administración tiene un papel fundamental en estos momentos. Sí, sí. A la hora, la administración para mí son como los árbitros. Cuanto menos se note que esté, mejor. Es una opinión estrictamente personal. Pero son los que establecen las reglas del juego. En todos los procesos, y por los testimonios que hemos visto, hay una parte fundamental que es los itinerarios no formales. Ahí falta unas reglas claras y definidas que permita tanto a las entidades sociales o a las entidades que trabajan con personas y a las empresas saber cuáles son esos marcos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido las administraciones juegan un papel fundamental y específicamente a la pregunta. Montse, ¿no? Me has dicho, lo que comentas denota, por un lado, la falta de conocimiento que tienen muchas empresas sobre la realidad, ¿no?, de las personas con discapacidad. Hay un gran desconocimiento de esa realidad. Y por otro, pues vuelves a plantear lo que yo comentaba, ¿no?, unos requisitos rígidos, inflexibles, que se alejan pues, de esa realidad. ¿Cómo abordarlo? Pues por un lado, como apuntaba Javier, yo creo que desde la administración pública también hay que hacer, ¿no?, esa reflexión y esos cambios. Y por parte de la sociedad, por no apuntar de nuevo a la empresa, por parte de la sociedad en general, debemos hacer ese esfuerzo de saber qué quiere decir inclusión y de ser conscientes que hay que ser flexibles, hay que adaptar procesos, porque además, si me permiten, el universo de trabajadores con discapacidad es pequeño en comparación, ¿no?, al universo sin discapacidad. Hace muy poquito estábamos en una charla con despachos de abogados desesperados porque no encontraban trabajadores con discapacidad. Y les pusimos una gráfica, ¿no?, en la que había total de licenciados abogados sin discapacidad, el total de personas con discapacidad con la licenciatura, ¿no?, y luego un poquito menos, que serían aquellos que no requerirían, aquellos trabajadores que no requerirían ningún ajuste. El universo es ínfimo. Tan solo un 1,5 de los jóvenes con discapacidad tan solo el 1,5 del estudiantado universitario tiene discapacidad. Y esa es una realidad pues, que no se conoce. Muy bien. Bueno, yo comenzaba dándoles las gracias por su presencia, ahora tengo que darles las gracias por su atención ejemplar. Muchísimas gracias.